Ya está, ya llevamos, se podría decir que la mitad. Y alguien dice, mira el reloj y dice, pues no vamos mitad de clase. Lo sé. No pasa nada, en algún momento se autoajusta, no sé cómo. Bueno, ahora vamos a ver del tirón así, glomerulopatías primarias y secundarias. Este tema sí es muy rentable. En esa carta que os ha llegado es lo único que me atreví a nombrar como temas así a poder uno leer, si es que era capaz de concentrarse en estos días, que es un poco más complicado. Pues bueno, aún así, yo creo que lo que hay que saberse, tengo confianza en ello, ya os lo sabéis, que son, pues es que es lo que voy a ir diciendo. Lo primero ante una glomerulopatía es saber si es un nefrítico o un nefrótico. Nefrítico es agudo, con fracaso renal agudo, con hematuria y proteinuria, cilindros hemáticos. Eso es un nefrítico. Y la clave, si tú tienes un fracaso renal agudo con hematuria y proteinuria, eso es un síndrome nefrítico, mientras no se demuestre lo contrario. Y si yo lo biopsio, veré proliferación celular, que puede ser endocapilar o extracapilar con semilunas. Frente a ello tenemos el nefrótico, que esto es enfermedad renal crónica. Es un daño crónico en la membrana basal, en la cual no hay proliferación. Se ve en la biopsia membrana basal alterada. ¿Y eso qué genera? ¿Un fracaso renal agudo? No. ¿Hipertensión? No. Lo que produce es albuminuria masiva, con síndrome nefrótico, con proteinuria mayor de 3,5 gramos, que genera hipoalbuminemia, edemas generalizados y hiperlipemia, con colesterol y triglicéridos altos y además, como se pierden sustancias antitrombóticas, riesgo procoagulante. Si mido la orina voy a ver proteinuria nefrótica de más de 3,5 gramos a expensas sobre todo de albúmina y además puedo ver cilindros grasos, que son los típicos del síndrome nefrótico. En este caso el tratamiento, aparte de la enfermedad de base, hay que poner IECA-ARA2 para controlar la proteinuria y puede utilizar estatinas y además para controlar los lípidos y vigilar la coagulación. Sobre la histología, ya sabéis que si os ponen un glomérulo que se parezca mínimamente a esto, pensad que es un glomérulo normal. Si os dicen que han biopsiado y no se ve nada, eso es una proliferación endocapilar. Todo son células. ¿Veis ahí los núcleos? No se ve el glomérulo, solo hay células. Y luego puedes ver una proliferación extracapilar, que es más fácil de ver, y es la que han preguntado, donde ves una cosa que parece una semiluna. Lo que prolifera es la cápsula de Bowman. Los depósitos ya sabéis que pueden ser subendoteliales o subepiteliales o intramembranosas o mesangiales típicos de la IgA. Y luego recordad que si hay proliferación, semilunas celulares, inflamación, es un dato de lesión aguda y hay que ser agresivos en el tratamiento, pero si el paciente lo que tiene es esclerosis fibrosa, glomerulosclerosis, semilunas fibrosas, cuando ya hay cosas esclerosadas o fibrosas, eso es una forma de cicatriz y ya no va a ser reversible. ¿Cómo se clasifican? Primaria si solo afecta al riñón y secundaria si afecta al glomérulo renal pero a otros órganos. Las glomerulopatías primarias, como ya sabéis, tenemos dos agudas que proliferan, que son la post-estreptocócica, que tiene proliferación endocapilar y por eso da síndrome nefrítico en el niño, y la extracapilar con semilunas, que da síndrome nefrítico típicamente en el adulto. Luego tenemos las crónicas que no proliferan. Teníamos la enfermedad de cambios mínimos, anatomía patológica normal, la focalis segmentaria, esclerosis focalis segmentaria y la glomerulopatía membranosa, que daba una afectación de la membrana basal, que daba el nefrótico del adulto. Estas tres son crónicas y no proliferan, por tanto dan síndrome nefrótico. Y en medio quedan dos que son crónicas, pero tienen cierto grado de proliferación y dan un cuadro mixto. Son crónicas, pero prolifera algo. La nefropatía IgA es crónica, con proliferación mesangial y depósito de IgA, y da hematuria recurrente. Y la membranoproliferativa, como la membranosa, da nefrótico, pero como prolifera, da nefrítico. Así es que la proliferativa endocapilar y la extracapilar con semilunas dan nefrítico. La cambios mínimos, membranosa y focalis segmentaria no proliferan y dan nefrótico, en tanto que la IgA da hematuria recurrente y la membranoproliferativa da un nefrótico como la membranosa, pero como prolifera también da nefrítico. Un cuadro mixto. Sobre el complemento, ¿qué os puedo decir? Solo 5 glomerulopatías consumen complemento, que son post-estreptocócica, membranoproliferativa, postinfecciosa, lúpica y crioglobulinemia, ¿vale? Estreptococo es su membrana proliferativa, una infección lesiva y fría. ¿Que hay otras cosas que consumen complemento? Sí, pero esto es lo que han preguntado y es lo que hay que saberse. Epidemiología, todas más frecuentes en el varón. La más frecuente de todas es la IgA, pero da hematuria recurrente. Y la clave era si no era hematuria recurrente. Si es un síndrome nefrótico, niño, cambios mínimos. Adulto, membranosa.
Si es un síndrome nefrítico en el niño, postestreptocócica. En el adulto, rápidamente progresiva, tipo 3. La repaso directamente, pero vamos, tómelo por encima. La postestreptocócica era un niño que después de una infección cutánea o faríngea por un estreptococo, tras un periodo de latencia de al menos una semana, tenía un síndrome nefrítico sin más, donde llamaba la atención que tenía además complemento alto y serología positiva para el estreptococo. Si yo lo biopsio veré proliferación endocapilar, pero no lo hago porque suele tener buen pronóstico, antibiótico y poco más. Evolución muy favorable en términos generales. Clave, una vez sobrevives a ella, una vez pasa no la vuelves a sufrir. Es aguda, se acabó. Genera inmunidad y no la vuelves a sufrir. Luego tenemos las posinfecciosas, que son muy parecidas, solo que en el contexto de un adulto con una endocarditis. Pues una endocarditis da algo que se parece a la postestreptocócica, que es proliferación endocapilar con consumo de complemento. Luego tenemos las rápidamente progresivas con formación de semiluna. Recordad que habían 3 tipos. Los 3, me daba igual, tenían los 3 semilunas en la biopsia, ¿vale? Lo que cambiaba era la inmunofluorescencia, el tipo de depósito. Iban a ser adultos, sí, son adultos en el fondo, que tienen un síndrome nefrítico con semilunas con proliferación extracapilar. Si yo hago inmunofluorescencia y veo depósito lineal de IgG, eso se corresponde en sangre con la presencia de anticuerpo antimembrana basal. Y eso es una glomerulonefritis por antimembrana basal o tipo 1 o un Guttmacher si afectase también al pulmón. Puede ser que la inmunofluorescencia sea negativa y yo en sangre lo que detecto son ANCAs, pero hay semilunas con inmunofluorescencia negativa. Pues eso es un nefrítico del adulto por ANCA, glomerulonefritis ANCA, que si también afecta al pulmón podrá ser, si es C-ANCA, un Wegener con ORL, y si es P-ANCA puede ser una poliangiitis microscópica del anciano, o si es P-ANCA y además eosinofilia y asma de largo tiempo de evolución, pues pensaré que es un Church-Strauss o una poliangiitis granulomatosa eosinófila. Y luego estaba la glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 2, que era la menos frecuente y rara, y que era una forma de mala evolución de otras glomerulonefritis, las cuales unas sí y otras no consumen complemento. Pero era una glomerulopatía donde había semilunas, síndrome nefrítico, pero había depósito granular, esa era la clave, depósito de albondiguillas, depósito de inmunocomplejos, y era la forma de mala evolución de otra glomerulonefritis. Tratamiento a cañonazos, sin esperar a la biopsia para la inmunofluorescencia. ¿Cómo hago el diagnóstico de presunción? Mido complemento, antimembrana basal y ANCA en sangre, y ante un nefrítico en el adulto con cualquiera de esos positivos, empiezo ya a tratar a la espera de la biopsia. Luego tenemos la hematuria recurrente. Eso es típico de la nefropatía IgA o enfermedad de Berger, que era un adolescente más o menos adioso, que en el contexto de una carrera, una infección, pero cuidado, sin periodo de latencia, según acaba la carrera, según está sonándose, cuando todavía no ha pasado tiempo, no hay periodo de latencia, tiene hematuria, pero solo hematuria. No tiene fracaso renal agudo, proteinuria, hipertensión, no es un nefrítico, es hematuria glomerular aislada. Pasaba el tiempo, pasaba un año y volvía a ocurrir. Es decir, que a diferencia de la postestreptocócica no hay periodo de latencia, no da nefrítico como tal y además recurre en el tiempo. Es crónica, ¿vale? En este caso en sangre, si yo miro en sangre el complemento va a ser normal, pero puedo detectar IgA elevado. Y si yo biopsio el riñón, veré proliferación mesangial con depósito de IgA. Tratamiento, ninguno. Vigilar porque es benigna, pero después de 20-30 años se puede cargar el riñón. Si en este chico no hubiera IgA elevada en sangre y en el riñón no veo nada, pensaré que puede ser una enfermedad de la membrana basal fina o hematuria benigna familiar, que el pronóstico es el mismo. Pero si en realidad lo que ocurre es que este chico además tiene historia familiar de deterioro renal, el riñón se lo va cargando y asocia sordera y lenticono, pensaré que esa hematuria recurrente lo que es una enfermedad de Alport. ¿Entendida la idea más o menos? Y finalmente vemos las que dan síndrome nefrótico, recordando que la enfermedad de cambios mínimos es el nefrótico del niño. Un niño en anasarca con síndrome nefrótico, sin más. Característicamente tiene un nefrótico con proteinuria altamente selectiva, solo pierde proteínas de pequeño tamaño como la albúmina, y eso es muy típico de la enfermedad de cambios mínimos. Se asocia a picaduras de insecto, alergias, linfoma de Hodgkin con la célula de Red Stenberg, etc.
Si yo biopsiase, que no se suele hacer, pues veré un riñón normal, no tiene depósitos, no tiene semiluna, no tiene nada, riñón normal. Y digo que si yo lo biopsiase porque normalmente si tienes un nefrótico en un niño lo que haces es poner corticoides, esteroides y ya está, porque responde muy bien al tratamiento. ¿Entendido? ¿Cuándo biopsio? Cuando el niño es muy pequeño, menos de 2 años, más de 8, tiene complemento bajo, hipertensión, hematuria, síndrome nefrítico, es decir, cuando algo no encaja. Pero si es un niño con síndrome nefrótico, sin más, lo que hay que poner es corticoides y punto. Frente a ello teníamos un adulto con una membranosa. Si tú tienes un adulto con un síndrome nefrótico hay que pensar que sea una membranosa. Es el nefrótico del adulto y había que recordar que se asociaba a lupus estadio 5, a tumores y por tanto podía haber un tumor detrás de una membranosa, síndrome paraneoplásico y infección sobre todo por virus B de la hepatitis. Y por respeto a la infancia no habíamos dibujado la sífilis, pero también la sífilis se asociaba a una membranosa. El mensaje es que es un síndrome nefrótico en el adulto. Si yo biopsio, ¿qué voy a ver? Membrana basal alterada. Y recordad que hay un marcador que ya cayó el año pasado por primera vez en sangre de la membranosa, que son los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2. Síndrome nefrótico con ese anticuerpo, pues con más motivo será una membranosa. Acordaos del anticuerpo. Y finalmente, el otro síndrome nefrótico del adulto, menos frecuente en nuestro medio, porque el más frecuente es la membranosa, es la focalis segmentaria, que es un síndrome nefrótico que se carga el riñón. Se asocia a obesidad, a cambios mínimos que va mal, VIH, heroína, reflujo vesicoureteral, cualquiera de esas cosas. Tienes un síndrome nefrótico y te dicen que además es VIH, o que es obeso, o que ha consumido heroína, pues tienes que pensar que sea una focalis segmentaria. Anatomía patológica, focalis segmentaria. Y esta va mal, esta se carga el riñón. Recordad que la enfermedad de cambios mínimos es la buena, ¿vale? Responde a corticoides y todo va bien. La focalis segmentaria es la mala, se carga el riñón. Y luego decíamos que la membranosa era la fea, porque el pronóstico no es malo siempre, solo 1/3 se carga el riñón, o sea que 2/3 va bien, o desaparece o estabiliza, pero no va más, pero muchas veces detrás podía haber un tumor, y eso es lo que había que recordar de la membranosa. Y la menos frecuente es la membranoproliferativa y por tanto la menos importante. Solo saber una cosa, que es crónica y que consume complemento. Esa es la clave. Y se asocia a enfermedades autoinmunes como el lupus, la crioglobulinemia y el virus C, ¿vale? Infección por virus C. La membranoproliferativa, la clínica ya la sabéis, es un síndrome nefrótico con cosas de nefrítico, es crónica, consume complemento y se asocia a virus C, lupus y crioglobulinemia. Y el tratamiento será el de la causa, sobre todo el virus C, que es la causa más frecuente, con sofosbuvir, daclatasvir, lo que os haya dicho Carlos, a la velocidad a la que habla. Bien, taller de imágenes, así, como de forma grosera. Pues ahí tenéis un glomérulo normal. Acordaos, intentar retener un poco esta imagen. Si te dan un clínica de un síndrome nefrítico en un niño, pues no hace falta ni que mires la imagen, ¿qué va a ser? Pero tú vas a ver la imagen y dices, aquí solo hay células, pues será una postestreptocócica. Si te dan clínica de un síndrome nefrítico en un adulto, pues no hace falta la imagen, pero bueno, ve a verla, pero que ya tienes que pensar que vas a ver semilunas. Y tienes que ir con esa idea, no veas la imagen primero porque te vas a agobiar. Y tú buscas y dices, aquí hay una semiluna, vamos, ni de broma. Pero, bueno, aquí sí hay una semiluna, bueno, esa foto es mejor. Y aquí, aquí hay una semiluna, bueno, si tú lo dices. Bueno. Otra opción, que es, por ejemplo, un niño con nefrótico y te pones esa biopsia. No miren ni la biopsia, nefrótico, que va a tener cambios mínimos. Ves la biopsia y dices, no tengo ni idea de qué hay ahí. Pues serán cambios mínimos. Si es un adulto, pues esto es más difícil, lo han preguntado. Un adulto con nefrótico, que no te dice nada más, es una membranosa. Y si encima vas a la biopsia y ves que la diferencia que hay es simplemente que en vez de ver la membranita así fina, la ves un poco más gruesa, que sé que es muy subjetivo, pues eso es lo típico de la membranosa. Pero ante la duda, un adulto con síndrome nefrótico sin más, pues será una membranosa. Si te dicen que es un adulto con nefrótico y sin embargo tú vas buscando una membranosa, es decir, no ver mucho membrana gruesa y ves esto, que es como hialino en una zona y tiene poquitos núcleos, sin células. Entonces eso es una esclerosis o hialinosis focal y segmentaria típica de una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y ya la anatomía patológica un poco más rebuscada, que no creo que caiga, es la membranoproliferativa. Será un nefrótico con cosas de nefrítico y ves un glomérulo lobulado, ¿vale?
¿Lo veis? Como si tuviera lóbulos el propio glomérulo. Eso es como el mesangio y lo subepitelial, lo capilar, va proliferando y genera sensación de doble contorno. Es un glomérulo lobulado. Eso es lo típico de la membrana proliferativa, que además consume complemento. Y luego la otra opción, que es la pregunta que yo creo que yo pondría en el MIR, ya puestos a innovar en algo, pues sería esto. Te pondría un chaval con hematuria recurrente y la clave, si solo ves esto, no sirve. Te tienen que poner también la inmunofluorescencia debajo. La clave es que se ve que la zona interna del glomérulo, el mesangio está aumentado, prolifera y en la inmunofluorescencia se ve depósito en la zona interna, ¿vale? Proliferación mesangial con depósito de IgA. Chungo, cierto, por eso hay que esperar que pongan esa, ¿eh? ¿De acuerdo? No os preocupéis, llegará el día 11 y después del día 11, la sensación más frecuente es la de vacío espiritual, de ¿qué hago ahora? No tengo horario, ¿a qué me dedico? Algo se te ocurrirá, no te preocupes.